This video is in good faith. Este video es en buena voluntad. I have done several videos regarding this. He hecho varios videos con respecto a esto. But I'm trying to make the most diplomatic and respectful video as possible. Estoy intentando hacer el video más respetuoso y diplomático como sea posible. This is delicious puffed peppermint candy. Estos son deliciosos dulces. Hay gente que le dice hierbabuena o menta, pues están muy deliciosos en mi opinión. Pero, there's from circumstances to circumstances. Hay de circunstancias a circunstancias. This specific situation that I'm going to explain, esta situación que voy a explicar, my sons mentioned that it has come across before and I felt very guilty to not realize how important of a difference. Me sentí muy culpable. Sí, me dijeron mis hijos que esto ya ha ocurrido antes y me sentí mal porque, pues por no haber puesto quizás suficiente atención a cuán importante la situación en realidad es. I did feel bad as a mom to not realize how important the circumstance can be. And sometimes we can afford this candy, other times we can't. A veces podemos comprar estos dulces, a veces no. Sometimes we can have several at a time, sometimes only one. A veces podemos disfrutar varios a la vez y a veces solamente uno cada quien. They're from circumstances to circumstances. Hay de circunstancias a circunstancias. Let us not assume that things are perfect because they aren't. No hay que asumir que las cosas son perfectas porque no lo son. But there could be other people that have been through this. Pero puede haber quizás más gentes que les ha ocurrido, or that this can happen, o que les puede ocurrir esto. So as parents, guardians, tutors, o como padres, madres, tutores, guardianes, let's pay more attention. Vamos a poner más atención. Say if this circumstance come across, por ejemplo, si les ocurre esto, that solo uno cada quien, only one packet each, un paquetito cada quien. But, this packet has two, este paquetito tiene dos. This packet has two pieces, but they're not complete. Este paquetito tiene dos piezas, pero no están completas. This packet has a tiny fragment of one. Este paquetito tiene un fragmento pequeño de uno. This packet has a piece that, with all respect, looks like it was bitten. Este paquetito tiene un pedacito que, con todo respeto menciono, parece como que estaba mordido. This packet has a piece that, with all respect, I'm not saying it was, but it looks like it was licked. Este paquetito tiene un pedacito que no estoy diciendo que fue lambido, pero parece como que fue lambido antes de paquetarlo. This other packet is like 1 1/4. Este paquetito tiene como 1 1/4. This other packet has a cut in pieces. Este otro paquete lo tiene cortado en pedacitos. These are complete ones, but different sizes. Estos son completos, pero diferentes tamaños. There's a really small one. Este es un muy pequeñito uno. When you're in a circumstance, cuando estás en una circunstancia de que only one packet each, solo un paquetito cada quien, we have to be fair. Tenemos que ser justos o equitativos unos con otras. You gotta be fair and show equality amongst. Do not use these type of examples. No usen este tipo de ejemplos. Porque trying to be as fair as possible, passing out the candy, intentando ser lo más justa posible, pasando los dulces, you may realize that you're being completely unfair if you pay attention. Si ponen suficiente atención, quizás se puedan dar cuenta que están siendo todo lo opuesto, muy injustos o injustas. Because if this child or this person gets that one, it has two, este tiene dos. It was just a bitsy fraction. Este es solamente un mini pedacito. Children are gonna notice. People are gonna notice. Se van a dar cuenta los niños. Se van a dar cuenta la gente. For this other fragment, este otro fragmento, they're gonna question. Se van a cuestionar. In my opinion, en mi opinión, if there's going to be imperfections with your packaging of food products, and this is in general to food companies and to other products, en general con respecto a compañías de alimentos y otro tipo de productos, si va a haber imperfecciones,
well, it would be very important to include that on the label. Sería muy importante que incluyan eso en como un aviso, either on the packaging or on the labels, ya sea en las etiquetas o en donde los empaquetan, so people can realize and they know that any circumstance can come across, para que la gente se den cuenta y sepan que cualquier circunstancia puede ocurrir. But we also gotta pay more attention. Pero también tenemos que poner más atención. When you may think you're being fair, for example, if you just get 3, cuando crees que estás siendo justa o justo, y por ejemplo, si agarras 3 or 4, 3 o 4, and as an example, if you have 3 or 4 children, you pass 1 each. Por ejemplo, si tienes 3 o 4 niños y le das uno a cada quien, there's gonna be issues. They're gonna notice. Va a haber situaciones porque se van a dar cuenta. This one is a complete whole. Este es uno completo entero. This one has double. Este tiene doble. Este agarró this one got one that looks bitten, que parece mordido, un pedazo, a piece. This one gets a tiny itsy bit. Este le sale muy poquitito. I checked the bucket and there's no label of imperfection or different things. Revisé el bote y no hay aviso de que pueda haber imperfecciones o situaciones. No misunderstanding. I believe that, in my opinion, this is delicious candy. No me malentiendan. En mi opinión, creo que estos dulces están deliciosos. Sometimes we can afford to buy them, other times we cannot. A veces podemos comprarlos, otras veces no. But these circumstances are important, pero estas circunstancias son importantes. And we've been through so many circumstances with a variety of food products and in other matters. Y hemos atravesado a través de tantas circunstancias con respecto a alimentos y a muchas más cuestiones. And it's not that I be a bad person expressing in regards. Y no es que yo sea mala persona expresando al respecto. Because of injustice against my citizenship and the horrible treason against my rights, against rights of both my sons, against us several ways, debido a las traiciones y las injusticias contra nosotros, contra nuestras verificaciones de nacimiento, contra nuestros papeles, contra nuestros derechos, this has been a barrier in me doing better in respect to advocate for our rights as should. Esto ha sido una barrera al respecto de que yo pueda abogar bien por nuestros derechos como se debería. This may not seem important to other people. Esto quizás no parezca importante para otras gentes, but it can create circumstances. Pero sí puede crear circunstancias. With all respect, I say the following. Con todo respeto digo lo siguiente. Imagine if there's people in jail. Imagínense si hay alguien en prisión. So you pass only 1 out to each y le das nomás uno a cada quien. There's obvious differences. Hay obvias diferencias. And there could be people that brag of what more they got than the others. Y puede haber quienes se marean que agarraron más que los otros. That could even lead to fights. Eso puede crear hasta peleas, discord, situations of violence, situación de violencia. Believe it or not, it has happened through various people, including because of a candy. Lo crean o no, sí ha ocurrido en variedad de gentes, hasta por un dulce. Either in some children or with people of different ages, ya sea entre niños o niñas, o pequeñas, o gentes de diferentes edades. Delicious candy, deliciosos dulces. But let's pay more attention, pero vamos a poner más atención. I humbly believe they should include in the label that imperfections with packaging may occur. Humildemente opino que deben de incluir en la etiqueta que puede haber imperfecciones de empaquetamiento, or something like that, o algo así. But if it shouldn't be like this, pero si no debe de ser así, then something must be corrected. Entonces deben corregir algo. What you think? ¿Tú qué crees?